Nuevo León le tenemos un gran amor a nuestra tierra y un gran arraigo a las tradiciones y costumbres, las cuales nos han dado una identidad muy sui generis, diría yo. De esto se trata este espacio. Soy Sonia Santos y esto es Delicioso Nuevo León. Delicioso Nuevo León, Nuevo León. Somos la piel canela, la flor de Anacahuita, el sol de media tarde, el México pujante. La semilla que germina, un acordeón solitario, la danza de Evangelina, una silla en el cerro, el machacado y de harina las tortillas. Somos Delicioso Nuevo León. Comenzamos. Ha publicado libros como Eterna Disyuntiva, El oficio de Penélope, Historias que parecen cuentos, La balada del muñeco roto, Antología de poemas, El hombre que se reinventa, libro biográfico de don Jesús Garza Hernández y Cocina de bárbaras. Escribió, produjo y actuó la obra de teatro Marilyn Sweet. Participó en obras de teatro como La leyenda del mono de nieve en el Teatro Rex, M. Bluchyard, Hello Dolly en el Casino Monterrey, Diálogos de Salvador Novo, dirigida por Luis Martín, y Courtins. Participó en el programa de televisión Mi Ciudad en el Tiempo, conmemorando los 400 años de la fundación de la ciudad de Monterrey, patrocinado por Telcel. Locutora de radio semanal Sonia Voz de Mujer en X, E y Z, Horizonte y Z, presidenta de la Federación Mexicana Amigos de los Museos Capítulo Norte. Recibió el reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León al Mérito Cultural Rogelio Villarreal Elizondo 2022. Conoce más de Sonia Garza Rapport en... Hoy quiero hablarles de un municipio con muchísima nostalgia que tengo yo, porque desde que abrí los ojos he oído hablar, he estado un par de veces, de General Treviño, Nuevo León. Este lugar con el que crecí oyendo anécdotas, historias, de lo que se comía. Toda mi familia materna siempre habló de General Treviño, de sus inicios, de su historia. Hay tantas anécdotas de General Treviño que me recuerdan el realismo mágico de la literatura. En verdad, yo creo que Gabriel García Márquez creció en un ambiente tan similar a lo que yo escuché de General Treviño, que estoy seguro en otros municipios también lo debe de haber, pero me es tan familiar cuando leí la 100 años de soledad, con estas historias tan simpáticas, y no solamente en la literatura de él. Él hablaba también, García Márquez, de todas estas historias con las que él creció, de estas fantasías que la gente se lo creía. Pero la persona que más sabe ahorita, hoy por hoy, en mi familia, de General Treviño, la invité a que viniera a acompañarme y nos hablara de ese lugar tan fantástico. Se llama Sonia Garza Rapport y es mi mamá. Pues es un placer estar el día de hoy aquí acompañando a esta gran historiadora gastronómica que es Sonia Segunda, porque a mí me tocó ser Sonia Primera porque en mi familia no existía ese nombre. En realidad, contaba mi mamá que ella estaba leyendo La Guerra y la Paz de Tolstoy, y una de las protagonistas de ese libro, su nombre era Sonia, y le llamó tanto la atención que, como ya tenía una hija que se llamaba como ella, Elsie, entonces dijo, le voy a poner como una de las protagonistas de La Guerra y la Paz, Sonia.
Entonces ahora existimos 3 Sonias. Me toca a mí ser la primera, a Sonia, que está conmigo, ser la segunda, y tengo una nieta, que es la tercera Sonia. Y la mera verdad, me siento muy orgullosa de este nombre, porque mi abuelo, el padre de mi madre, era ruso. Entonces, de alguna manera, me siento que esa parte de nuestra, que ese DNA que tenemos de sangre rusa, pudo haber traído el nombre, aunque hay muchas historias detrás, porque dicen que viene de Sofía, que es sabiduría. Es Sofía en y es griego. pero es Sonia Sí. en ruso, pero Es que se escribe, en realidad, acuérdense que los griegos en la época de la prehistoria anduvieron por allá en muchas partes de lo que hoy es Rusia. Sofía, que viene de conocimiento como filosofía, es en griego. En Rusia le pusieron Sonia con Y, en los países nórdicos Sonia con J. Pero en fin, fíjense, acaba de decir mi mamá ahorita, un ruso. Imagínense qué podía haber estado haciendo un judío lituano, hoy ruso, en General Treviño. Ahí es donde empieza, mamá, el realismo mágico de estos lugares. Yo quisiera que ya pasáramos en materia a lo que queremos hablar de General Treviño, mamá, que tú conoces muy bien la historia. ¿Cómo nace este municipio? este municipio nace, es donado o concedido por servicios a la corona a un ancestro que tuvimos hace más de 400 años, cuyo nombre era Juan Bautista Schiapapria, y cuyo nombre, él viene de Italia, de Albísola, es un pueblo pequeño junto a Génova, de donde parte Cristóbal Colón. Él parte primero a España junto con un hermano que yo casi te puedo estar segura que los dos entraron a algún seminario, porque en esa época podías estudiar o en un seminario o estudiabas para ser soldado. Y él se viene a México y entran por Veracruz, se viene a la Ciudad de México, pero de alguna manera llega aquí al Nuevo Reino de León. Es importante decir que sabía leer y escribir. Y solamente en los seminarios te enseñaban leer y escribir. Y gracias a eso, porque sabía leer y escribir, se casa con la hija del gobernador de estas provincias. Entonces, al casarse con él, con la hija del gobernador, el gobernador, muy inteligente, este chico sabe leer, escribir, es blanco, tiene cierta preparación, va a colaborar conmigo. Entonces lo nombra cronista de estas latitudes. Escribano, específicamente, creo que era el Era título, escribano, ¿verdad? pero era el título que se les daba en aquel entonces, porque era el que obviamente escribía las crónicas del día a día. Escribía las crónicas del día a día, pero acuérdate que él nunca firmó con su nombre, porque don Israel Cavazos, el gran cronista, gran historiador, y un hombre a quien siempre amé mucho, él rescata el nombre de esas crónicas durante aquellos años. Lo rescata porque de alguna forma él encuentra que él hablaba latín, hablaba italiano, hablaba una lengua lombarda y hablaba español. Y entonces don Israel empieza a buscar a través de esas crónicas algunos, como un detective, que es lo que hace un cronista o un historiador, y empieza a ver en todas estas crónicas que encuentra que él se firma cronista anónimo, cronista anónimo, cronista anónimo. Empieza a ver coincidencias hasta que dice, no puede ser más que esta persona que llegó en este año, que se casó con la hija del gobernador y que se llama
Juan Bautista Capapría, Chiapapría. También en Génova, en Italia, está la familia Chiapa-Pieta, que en realidad viene a ser lo mismo, pero él contó que en el barco habían cambiado su apellido de Chiapapría a Chiapa-Pieta, porque por alguna razón. Y luego, con los años, al no poder pronunciar bien su apellido, se acabó en Chiapa. Entonces hay cientos de Chiapas aquí en esta área de Nuevo León. Aquí cabe señalar, mamá, que todos los Chiapa del estado de Nuevo León, obviamente de muchos del noreste, somos descendientes de esta persona que está hablando de ella, que es Juan Bautista Chiapapría. Todos los Chiapa. Siempre van a conocer ustedes a alguien aquí en el estado de Nuevo León que se apellida Chiapa. Que si están los de Doctor Cos, que si los de China Nuevo León, que si los de Marín, los de General Treviño, los de Agualeguas. Todos ellos son descendientes de Juan Bautista Chiapapría, que llegó a mediados, si mi memoria no me falla. Nació en 1597. Aquí tengo el árbol genealógico, lo estoy leyendo, ¿verdad? Para no equivocarnos en las fechas. Y muere en 1647. O sea que él en 1600 fue la época que se casa con Beatriz de Olivares Treviño. El señor Olivares era el que era el gobernador de estas tierras. Y estamos hablando de esto porque por esos servicios que hizo Juan Bautista Chiapapría a su suegro el gobernador, y por ser el escribano, secretario y cronista, le dieron, por servicios prestados a la corona de España, le dieron unas hectáreas, como se los daban a todos los que venían y trabajaban, que tenían que labrar sus tierras, ¿verdad? Se los regalaban. Y le regalan todo lo que es donde estaban unas caballerizas que le llamaban el Delgadillo. Y siempre se llamó así hasta que... ¿Y el rancho, el Puntiagudo, a qué horas fue? Después del Delgadillo entra el Puntiagudo, y luego es gobernador del estado, ya en épocas de mi abuela, el Jerónimo Treviño, el general. Entonces, pues siempre queriendo honrar a nuestros políticos que a veces... Le cambian el nombre y le ponen General Treviño. Aquí queremos irnos a una receta muy especial, porque ahorita que regresemos después de escucharla, les vamos a contar de esta gastronomía y cercanía de General Treviño con lo que hoy es Estados Unidos. Y creo que a mi mamá le va a dar mucho gusto que nos dé de la tía Famelisa Galindo Chapa, a la que siempre le dijimos la tía Fame, una receta muy especial y curiosa: mermelada de tomate. Vámonos a la receta. Es hora de encender el fogón y alimentar la creatividad con la receta. Mermelada de tomate. 1 kilo de tomates maduros, pelados, sin semillas y cortados en trozos grandes. 3/4 de taza de azúcar morena. 2 cucharadas de vinagre de manzana. 1 cucharada de jengibre fresco, rallado o picado. 1/4 de cucharadita de canela molida. 1/8 de cucharadita de clavo molido. 1/8 de cucharadita de nuez moscada. 1 cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta gorda. En una cacerola de fondo grueso, combine todos los ingredientes y lleve la mezcla a ebullición. Revuelva frecuentemente para evitar que se queme en el fondo. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente hasta que la mezcla se espese y alcance la consistencia deseada de mermelada. Retire la cacerola del fuego y deje enfriar a temperatura ambiente. Transfiere la mermelada a un recipiente hermético y guárdela en el refrigerador. Puede conservarse hasta por 10 días. Y a disfrutar de la receta.
Qué interesante esto, la mermelada de tomate, porque sí, es cierto que aquí en México obviamente las compotas, las mermeladas han existido, pero estas combinaciones así como medio exoticonas, que las vemos mucho en libros de cocina en los Estados Unidos, como una conserva, que es importante decirlo, que no necesita refrigeración, porque resulta que la tía Fame, junto con su mamá, mamá Chonita, junto con su hermana Gregorita y mi abuela, mi bisabuela, mamá Lochita, en la época de la Revolución, dada la cercanía de General Treviño, que como ustedes saben, o los que no, pues hay que ver un mapa para saber dónde está General Treviño y Agualeguas, pues están pegados uno del otro, están muy cerca de Estados Unidos. Ellas durante la Revolución, que fue en 1912, porque yo encontré precisamente el censo de Mission, Texas, que en realidad debe llamarse Mission, pero decían Mission, vámonos para Mission. Se fueron a vivir allá y vivieron allá como... Yo los encontré en el censo de 1920 que decían que ya tenían 8 años allí en Mission, que hoy es parte de McAllen. Y ahí pues tuvieron toda esta relación con la cultura de Estados Unidos. De hecho, es donde mi bisabuela conoce al ruso que mi mamá estuvo presumiendo de él, su abuelo, al principio del programa. La tía Fame, ¿a quién conoce mamá ahí estando en Misión? A Edgar Zuet, francés, telegrafista y dueño de los billares del pueblo de Mission, Texas. Y viaja con ella, la hermana Gregorita, casada con un Canales, viuda de un Canales de Agualeguas. Entonces ahí se llegan a vivir, cargando con ellas el bagaje de toda la gastronomía que traían precisamente de este pueblo, de este rancho, el Puntiagudo, en el que habían dejado tierras, pero que de alguna manera su padre de ellas, Juan Galindo Chapa, Juan Galindo, ¿no? Juan Galindo, porque sí, mamá Chonita era la Chapa. Asunción Chapa Gómez, ¿verdad? Exacto. Entonces, llegan con todo ese bagaje de gastronomías para intercambiarlas con los colonos que había que ya estaban en Texas, pero ellas tenían algunas tierras pequeñas, pero en realidad un solar. Solares, porque los solares eran las manzanas. Sí, pues es una palabra muy arcaica que se utiliza. Yo la he visto en las crónicas de los primeros años de la conquista de la Nueva España, como que un solar para Hernán Cortés y que un solar para el otro, y que es una palabra muy arcaica, solares, que no es más que pues un terreno, ¿verdad? Pero ¿qué te acuerdas, mamá, que comieras en casa de la tía Fame? Yo me acuerdo que yo me hospedé una vez ahí, pero no me acuerdo qué comíamos. Mira, ahí. ella era muy, le gustaba mucho hacer los panes de elote. Tan tradicional sí, de aquí, que fíjate. es muy tradicional de aquí, pero también es muy tradicional de Estados Unidos. En Estados Unidos el famoso barbecue que te lo dan, que es agridulce, es dulce, en realidad ese barbecue que hacen ellos, es a base de tomate con piloncillo, etcétera, y el pan de acero, que es el pan de maíz de acero, también te lo dan en todo Texas. Y claro, es una receta que ahora ha recorrido pues el mundo. aquí en la carretera nacional Lo siguen haciendo. Y mucho, es muy típico en el concurso Nuevo León Sabe Bien, que es cada año. Este año fue la 4ª edición. Llegan 15, 20 recetas del pan de maíz o pan de elote, como le llaman. Oigan, pero yo les quiero platicar algo más chistoso. Fíjense que mi mamá me cuenta que tenía ella que había ido de chiquita a General Treviño a la boda de Berta. Y que ahí es donde había conocido el dulce de frijol. Bueno, ya lo conocía, pero que los habían hecho un día antes para la boda en estos papelitos rojos. Sí. Igual que fíjate cómo antes.
Antes los envolvían en estos papel celofán Celofán. rojo. Fíjense cómo las glorias de Linares también están envueltas en ese papel celofán rojo. Debe haber sido una costumbre muy interesante que hay que investigar. Pero ella hablaba que había sido una boda importantísima y que habían ido gente de todo el estado y de Estados Unidos. Se habían matado 4 reses. No, pero y siempre habló mi mamá de esa boda y nos dijo, ay mamá, ¿qué boda pudo haber habido en General Treviño así como tú la cuentas? Tan grande, pues ¿y dónde dormía la gente en aquel? Si ahorita, ¿dónde puede dormir tanta gente? Y que habían, siempre mi mamá contaba eso. Y mis hermanos y yo siempre, ay, mi mamá tan exagerada con sus historias de General Treviño. Pues no me lleva a casa de Mierna, que es la hija de Berta. Así es. Y tenía ahí un recorte de periódico de lo que se había escrito, ni me acuerdo en qué periódico era. El Porvenir. El Porvenir, sobre esa boda, y que empieza a leer mi mamá lo que decía en ese recorte de periódico, que habrá sido, tú tendrías 5 años, habrá sido en 45, por ahí la boda. Exactamente, ¿Verdad? 1945. Mamá, decía 4 reses, 700 cabritos. Así es. Tanguma en el acordeón. Don Antonio Tanguma en el acordeón. Mamá sí decía eso. Y don claro, Antonio. y como no había salón para fiestas, pero su papá era el alcalde, ya habían acabado de inaugurar la escuela, que la escuela ya era una escuela en toda forma. Entonces estaba vacía la escuela. Pues le estrenamos. Le estrenamos con la boda y todo el mundo prestó platos. ¿Y qué más decía? Pero arroz de boda. Arroz de decía. boda, claro. No me acuerdo, hay que decirle a Dice, Berta además venían los nombres de los regalos, una colchoneta de Penny de al otro lado, otro juego de agua que habían pedido por el catálogo de Sir Roebuck, porque en esa época pedían, bueno, cuando yo estaba muy chica, pues tenía 5 años, pues yo me acuerdo que mi mamá pedía por el catálogo de Sears Roebuck, pero siempre que llegar a Estados Unidos, acuérdense que... No, pues aquí no llegaba. Ay, aparte la aduana. La aduana era contrabando. Era contra. Era contrabando. Decían, es que don Juan N. Guerra era contrabandista. Y no, pues, era contrabandista, pero no era narcotraficante. Era, en su principio, los primeros 20 o 30 años de don Juan N. Guerra, que era el dueño del cartel del Golfo. Pero allá en Matamoros, mamá. No, ese es pero otra. pasaban por acá. Pero lo único que traían era whisky, De aquí para allá. también de allá para acá. Ah, bueno, nosotros ya fue. Y cigarros. Sí, Nicia. Pero hay que decirle a Mirna que nos mande una foto de ese periódico porque Aquí es increíble. increíble. Sí, y creo que tengo parte del Es que yo me recorte. acuerdo haber visto Sí. ese recorte, pero yo digo, no, cuando fuimos no me acuerdo que tuviéramos celulares con cámara. Y además era tan cercana a nosotros porque se casaba con un primo hermano de mi mamá, con una sobrina de él, de mi mamá también. Entonces era un tío y una sobrina los que se casaban. Entonces era pura familia. Y entonces no había dónde dormir. A los chiquillos nos mandaron a la cocina de la casa de la novia en Cáceres. Pero se les olvidó que habían guardado el dulce de frijol debajo de los cáteres. Y yo, pues, yo creo que yo nunca lo había probado. La mera verdad, o no lo recordaba. Pero donde empezamos a ir a dormirnos y nos dijeron que nos calláramos, que porque al otro día iba a haber mucho trabajo y porque venían todas las señoras a la cocina a ayudar con aquellos delantales blancos tan hermosos, cogimos, dijimos, aquí hay dulces. Créanme que nos acabamos el postre. La influencia que tenía mi abuela Elsie, hija de doña Locha Galindo Chapa de General Treviño, mi abuela ya nació aquí, era muy especial porque no era el 100% al 100% de lo que consideremos nosotros norestense. Tenía esta influencia que venía de esa
costumbre y esa cultura que había adquirido su familia en el sur de Texas, en Estados Unidos. Me acuerdo de una lengua, me acuerdo, bueno, las agujas esas al broil toda la vida las comimos, pero sí tenía mi abuela esta influencia, mamá, tú hablas que comía brosh, yo no recuerdo sopa de betabel tan de los judíos askenazis lituanos. No le ha de haber gustado a mi papá, yo creo. Bueno, me acuerdo de sus frutas y cuántos recuerdos de mamá Elsie. Llegabas y te decía, ¿ahí hay mango o ahí hay nieve? Era todo lo que quería darte, mango o nieve. Un pésimo hábito alimenticio que tenía, pero la disfrutamos mucho a mi abuela y mamá, yo también te disfruté mucho hoy aquí. Lástima que se nos acabó el tiempo porque ella de General Treviño tiene 250,000, literal podría decir, anécdotas de todo con lo que ella creció, que fuimos muy poco. Yo fui 2 veces contigo, tú menos, digo, más, pero habrá sido unas cuantas veces. Hay que darnos una vuelta a General Treviño, mamá, a recordar todas estas memoria que tenemos familiar en nuestro cerebro, que lo platicamos con tanto gusto y con tanto cariño. A nombre de todos los que hacemos posible este programa, soy Sonia Santos y esto fue Delicioso Nuevo León. Destierro de la pereza, exilio de la melancolía, canto de la esperanza al sol de mediodía, perfumado de labranza de esta tierra mía. Delicioso Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión.